felicitaros por la iniciativa, ¿no? Y por la puesta en marcha de esta nueva empresa, de este Grupo Labore, que bueno, pues esperemos que sea fructífera y que además marque un poco una referencia, ¿no?, en el entorno, en nuestro ámbito comarcal, porque yo creo que iniciativas de estas características son las que hacen falta, ¿no? Y en ese sentido yo quería repasar brevemente cuál es la estrategia de desarrollo de Medina del Campo, para que, bueno, algunos de vosotros ya conocéis, seguro que habéis participado en alguna de las acciones ligadas a Medina 21, pero por hacer un poco una visión global de la filosofía de trabajo con la que estamos trabajando desde hace unos 15 años en el Servicio de Desarrollo Local de Medina, que tengáis una visión global y luego ya en el tiempo de debate, de mesa redonda, etcétera, o en turno de preguntas, eso como veáis, pues ir comentando tranquilamente detalles o aspectos o cuestiones que os interesen de forma específica, porque el campo de trabajo es enorme, hay un montón de frentes abiertos, como comentaba la alcaldesa, y en ese sentido pues la información puede ser muy amplia, ¿no? Pero sí que es importante tener esa referencia del contexto de trabajo. La estrategia de desarrollo de Medina del Campo, el Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del Campo, que es como así se llama, tiene la denominación coloquial de Medina 21 y nace hace muchos años, ¿no? Nace con una filosofía de que, por un lado, tenga ese carácter de sostenibilidad, es decir, que se base en los recursos reales que existen en nuestro municipio y en nuestra comarca, porque tiene un ámbito comarcal, es decir, no cierra estrictamente los proyectos de actuación a lo que es Medina del Campo, y por otro lado que tenga un carácter participado, es decir, que no sea el ayuntamiento o cualquier otra entidad la que marque las prioridades, sino que sean los propios ciudadanos. Y de esa manera establezcan al propio Servicio de Desarrollo Local y a los agentes socioeconómicos que participan en la estrategia cuáles tienen que ser los objetivos prioritarios en cada uno de los periodos de programación. Los periodos de programación tienen una duración de 4 o 5 años y actualmente estamos en el tercer periodo de programación de esta estrategia. Es un periodo que va desde el año 2017 al 2021 y que a través de diversos procesos de participación ciudadana dividió los ámbitos de actuación, las líneas de actuación, en tres aspectos básicos. Por un lado en temas sociales, por otro en temas económicos y por otro en temas relacionados con la habitabilidad y el paisaje urbano. Os he puesto esta diapositiva, no lo podéis leer porque está muy pequeñito, pero es bueno que os quedéis con los ámbitos, no con los proyectos concretos de los que luego podremos hablar. El primero de los ámbitos, el que está en amarillo, es el que hace referencia a la lucha contra la despoblación y a las actuaciones ligadas a aspectos sociales y patrimoniales. Y en ese ámbito hay 10 proyectos prioritarios marcados para este periodo de tiempo en los que estamos trabajando, ¿no? En el ámbito verde, en la parte verde, que es la relacionada con los aspectos económicos, tienen como base, como objeto, como problema estructural a trabajar el tema del desempleo, ¿no? El reducir los índices de desempleo que tenemos en la zona sur de Valladolid y que son cifras demasiado elevadas en relación un poco a la situación económica que tenemos. Y el tercer aspecto, el rojo, tiene que ver con problemas de movilidad y de habitabilidad y paisaje urbano. Y en ese sentido hay otras 10 acciones que son prioritarias en torno a este ámbito, ¿no? ¿Cómo se trabaja esto? Porque hasta aquí bien, se marcan esas prioridades y se comienza a trabajar en esos periodos de programación que os comentaba. El trabajo se divide en equipos de trabajo que están formados, son equipos sectoriales que nos reunimos cada 2 meses de media. Hay luego equipos temáticos, como vamos a ver, para el desarrollo de proyectos concretos. Y en esos equipos nos reunimos cada 2 meses, una media de 10-15 personas que representamos a diferentes departamentos municipales, por un lado a nivel de ayuntamiento, pero también a diferentes colectivos o agentes socioeconómicos del municipio y de la comarca,
que pueden ser técnicos, pueden ser representantes de asociaciones, sindicatos, etcétera, o pueden ser personas voluntarias, que vienen a representar un poco precisamente a toda la ciudadanía, a todo el tejido socioeconómico y a toda la ciudadanía de Medina del Campo y de la comarca, ¿no? Son grupos abiertos, además, a los cuales estáis invitados por descontado a participar. Están siempre completamente abiertos y tienen esa posibilidad de participación directa. En este marco de trabajo, que es Medina 21, se han planteado diferentes acciones concretas que tienen que ver con el tema que hoy nos ocupa. En primer lugar, hay una novedad importante este año, en este periodo de programación, y fue la puesta en marcha de Medina 21 Europa, que era por primera vez la ejecución directa desde Medina del Campo de proyectos europeos, la participación directa en proyectos europeos que nos permitieran acceder a financiación para ejecutar y trabajar en red con diferentes municipios y entidades del resto de Europa en problemas que estuvieran relacionados con nuestra propia estrategia de desarrollo, sin necesidad de tener como intermediarios administraciones nacionales, regionales o provinciales, ¿no? Hasta la fecha habían sido actuaciones muy puntuales las que se habían llevado a cabo en este sentido, y desde hace 2 años creamos un espacio, un eje transversal en Medina 21, con esa denominación de Medina 21 Europa, para trabajar en esos mismos objetivos que se marca la estrategia, que no deja de ser una hoja de ruta, un camino compartido para remar todos en la misma dirección. Se plantea estas actuaciones a nivel europeo para remar en esa misma dirección, pero con socios de diferentes países que pudieran tener problemáticas similares. Y en ese sentido comenzamos a trabajar en un proyecto URBAC que se llama City Center Doctor, con 10 ciudades europeas, pequeñas ciudades, con las que tenemos el objetivo común de revitalizar nuestros centros urbanos, que están ligados además a grandes ciudades en nuestro entorno que nos quitan una parte del potencial de desarrollo importante, y solucionar problemáticas ligadas a estos centros urbanos que no permiten el desarrollo socioeconómico. No estamos hablando de intervenciones desde un punto de vista urbanístico, sino desde un punto de vista funcional, de generación de actividad económica y de empleo. Posteriormente comienza un programa Interreg Europa, el Rural Grow, que tiene un ámbito de actuación comarcal. En nuestro caso, el ámbito de actuación es la ruta del vino de Rueda, el área de la denominación de origen Rueda, y de los municipios ligados a la ruta expresamente como modelo de desarrollo local y de enoturismo, que en total somos 20 municipios de la zona sur de Valladolid, más Madrigal de las Altas Torres en Ávila y Nava de la Asunción en Segovia. En este proyecto trabajamos con la asistencia técnica de la Universidad de Newcastle y con otros 6 socios europeos, y en este contexto lo que se trabaja básicamente es la puesta en valor de la economía del visitante y de los recursos locales de la zona, el cómo podemos aprovechar nuestros propios recursos, algo que normalmente no valoramos. Tenemos una percepción muy crítica de nuestro entorno. Esto es algo histórico, no es algo que suceda hoy o ayer o el año pasado. La percepción y normalmente la transmisión que hacemos de cara al exterior de nuestro propio municipio o de la comarca suele ser negativa, y eso es algo terrible desde un punto de vista empresarial, porque nosotros mismos somos los principales embajadores y comunicadores de las potencialidades que puede tener nuestro municipio. Y esa percepción negativa que tenemos desde hace décadas es algo que va un poco en contra en ese sentido, ¿no? Y en este proyecto se intenta trabajar precisamente esa revalorización de los recursos locales y esa aplicación de métodos innovadores y de nuevas tecnologías en esa puesta en valor de esos recursos locales, es decir, en trabajar las potencialidades de cada territorio, que luego pues podemos hablar un poco de nuestro caso, ¿no? El proyecto Europoli dentro de Europa para los Ciudadanos está ligado directamente a la gente joven, uno de los problemas básicos que tenemos hoy en día en toda nuestra comarca, que es esa fuga constante de la gente joven que tiene que trasladarse fuera a trabajar y a estudiar. Hay una
tendencia que no sucedía antes y que es muy preocupante, y es que la gente que estudia fuera de Medina del Campo, la gente joven que estudia fuera de Medina del Campo, no va y viene a estudiar a Valladolid o a Salamanca o a Ávila como sucedía antes, sino que se queda allí, y cuando se queda allí lo hace con intenciones de no volver. Habitualmente no se queda en esos lugares, sino que también se tiene que ir fuera de Castilla y León, incluso de España. Pues bien, el proyecto, con otros 7 socios europeos, plantea acciones ligadas a la lucha contra la despoblación y contra el desempleo juvenil. El papel, el rol que juega Medina del Campo en ese proyecto es precisamente ese, ¿no? El tema de la lucha del desempleo juvenil, haciendo partícipes a los propios jóvenes. Y el último de los proyectos, también en Europa para los ciudadanos, es el Heart of Europe, for Europe, que es un proyecto ligado a la cultura, a la puesta en valor de los valores culturales desde un punto de vista patrimonial en diversas entidades europeas. En total 8, que estamos trabajando por esa puesta en valor en el patrimonio, desde un punto de vista participado, en el caso de Medina del Campo con el ejemplo de la Semana Renacentista, y desde un punto de vista de la aplicación de nuevas tecnologías, en nuestro caso con el Festival de Videoarte y Mapping de Castilla y León. En los 4 proyectos suman una red de 30 ciudades, de 30 enlaces, de una red de 30 ciudades a nivel europeo. Esto posiciona a Medina del Campo en el mapa y permite establecer muchas sinergias con estas ciudades, algunas evidentes, como es el caso de Amarante en Portugal, porque por la propia cercanía y porque pertenecemos a la misma cuenca del Duero y nos unen muchos lazos históricos y muchos potenciales similares a nivel agroalimentario fundamentalmente, pero luego con ciudades de un montón de países de la Unión Europea con las que se está trabajando en estos proyectos y en otros que a raíz de esta red se están generando, ¿no? Esto se hace de forma compartida a través de Medina 21, es decir, lo que se crean son grupos de trabajo específicos en cada uno de los proyectos con ciudadanos voluntarios ligados al perfil que tiene que ver con cada uno de los proyectos para que sean ellos mismos los que participen. De hecho, ahora mismo estamos en un seminario internacional en Rumanía del Rural Grow participando estos días y hay 5 personas ligadas a Medina del Campo, a Medina 21, entre voluntarios, profesionales, técnicos, etcétera, que están in situ trabajando con el resto de socios en los objetivos del proyecto. Esta sería una de las líneas transversales que marca uno de los aspectos innovadores, ¿no? A nivel de empleo, de la estrategia desde un punto de vista de empleo, a partir del año 2016 y ligado a Medina 21, se comenzó a trabajar en una serie de líneas estratégicas que se están ejecutando hasta este año. Aquí hablamos de una serie de programas que tienen que ver con grandes empresas, con emprendedores, con formación y cualificación, con nuevas oportunidades de negocio, el tema de proyectos europeos que hemos hablado y acciones complementarias. En el contexto económico de Medina del Campo, un dato importante, no voy a poner la aplicación porque si no nos podemos alargar, pero hay un dato relevante desde un punto de vista del conocimiento de nuestra realidad, porque a veces oímos hablar, hablamos mucho de estos temas, pero a veces no trabajamos con datos específicos. Desde el año 2016 contamos con un observatorio socioeconómico propio, que podéis consultar en medina21.es o en empleomedina.com, y ahí tenéis todas las cifras económicas de Medina del Campo y los informes de desempleo mensuales de forma actualizada constantemente. Y lo tenéis a 2 escalas, tanto a escala de Medina como a escala de la denominación de origen Rueda, que desde el punto de vista de la estrategia de desarrollo y de los proyectos que estamos poniendo en marcha en los últimos años, es nuestro ámbito comarcal de actuación y de influencia. Es un área de cerca de 70.000 habitantes y de la que disponéis esos datos económicos actualizados mes a mes de forma permanente en esa plataforma. Además de esos, en paralelo a ese observatorio socioeconómico, tenemos un directorio empresarial que se intenta actualizar de forma constante, que podéis actualizar vosotros mismos y donde podéis consultar todas las actividades económicas que hay, en ese caso en Medina del Campo, y todos los locales, naves inactivas y servicios que tiene Medina del Campo. Es un directorio que se retroalimenta de las propias consultas que se realizan y que está abierto también para
de forma constante para el tema de las actualizaciones. Está el tema de grandes empresas, de la ampliación, implantación de grandes empresas optimizando el factor de localización y las infraestructuras que dispone Medina. Y en ese sentido pues se trabaja en la atracción de nuevos proyectos. En este ámbito os he dejado ahí unos folletos del plan de captación de empresas. Son los folletos pequeños, pero esto tiene soportes materiales con información más amplia, con la que se trabaja con el asesoramiento y la asistencia técnica de la Cámara de Comercio, de Industria y Servicios de Valladolid. Llevamos varios años trabajando en un plan de captación de empresas que realiza de forma constante sondeos, entrevistas, relaciones con diferentes empresas a nivel nacional e internacional. Ahora mismo, en este plan se está trabajando mucho con empresas ligadas a la Comunidad de Madrid y a Cataluña, y se están realizando acciones de promoción de este plan en el País Vasco. Son cuestiones que se conocen poco porque se realizan fuera de Medina del Campo, no se realizan aquí, pero sí que es verdad que hay un trabajo muy intenso, permanente, con la Cámara de Comercio en ese sentido. Desde un punto de vista administrativo, ya lo ha comentado la alcaldesa, que se está intentando dar prioridad al máximo a todo tipo de proyecto que pueda entrar en urbanismo que tenga capacidad de generar empleo, y hay una serie de bonificaciones de tasas e impuestos que están aprobados y que están vigentes actualmente en Medina del Campo. Y son una serie de ventajas que, como decía, están en vigor. Hay además disponibilidad de parcelas municipales en el polígono Escaparate, en el entorno de Gómez Narro y en otros entornos del término municipal de Medina, que el ayuntamiento tiene capacidad de gestionar directamente con empresas que se quieran implantar en la zona y que de forma periódica pues se están visitando y se dan a conocer a diferentes empresas, ¿no? Un poco siguiendo el modelo de implantación de las que actualmente forman parte del polígono Escaparate y que, como sabéis, están muy ligadas a la industria agroalimentaria. Ahí veis un poco los espacios disponibles en una foto aérea en el entorno del polígono Escaparate de Medina del Campo. Aquí tenéis otro espacio que está disponible en el entorno de la terminal de autobuses y la estación de ferrocarril convencional, y los espacios que pueda haber en torno al Francisco Lobato, al polígono industrial de la carretera de la Seca. Está también el tema del área de transporte, que es importante, que ya se están realizando los proyectos de ejecución del mismo y ya hay un acuerdo de cofinanciación con la Junta de Castilla y León. Es la parcela, por si no lo conocéis alguno, es la parcela que está directamente en el acceso de la A6 hacia la carretera de Olmedo y que es contigua al propio polígono Escaparate, más o menos enfrente de lo que es ahora mismo la bodega Emina y la almazara Oliduero, en esa zona. Hay un programa específico de emprendedores donde se intenta maximizar el grado de ayudas, acompañamiento y asesoramiento a todas las personas que deseen establecerse como autónomas y crear su propio negocio en Medina del Campo, que es el 99% de las iniciativas emprendedoras que tiene la zona, no lo olvidemos. No es descartable y es más que deseable, y se trabaja para ello en la captación de empresas y de grandes inversiones que pongan en valor las grandes infraestructuras, los equipamientos que tiene Medina del Campo, como puede ser el cuartel, el Hospital Simón Ruiz, que aprovechen el factor de localización de Medina del Campo desde un punto de vista logístico, pero es verdad y hay que reconocer que lo más importante en este sentido es el acompañamiento y la asistencia permanente a los pequeños emprendedores, a la gente que tenga iniciativas en la zona, bien de forma por voluntad propia, por así decirlo, o bien que venga sobrevenido por tema de negocios familiares o de relaciones con otras empresas, pero el porcentaje principal de todas las actividades que se inician aquí en Medina están ligadas a pequeños autónomos que crean su propio puesto de trabajo y, como mucho, en un periodo de tiempo relativamente largo, pueden comenzar a generar otros puestos de trabajo, pero eso es básico, con lo cual, en ese sentido, se trabaja de forma coordinada con la antena local de la Cámara de Comercio, con el vivero de empresas y a través del Servicio de Desarrollo Local para intentar atender
a todas estas personas y que se puedan beneficiar de las ayudas, tema de créditos que pueda haber a nivel nacional o regional, y también se les apoye con el tema de los trámites a nivel local y con la línea de ayudas que directamente gestiona el propio Ayuntamiento de Medina del Campo, que sabéis que aquí hay un problema legal importante, ya que desde la nueva ley que regula las competencias de las administraciones locales, el Ayuntamiento de Medina no tiene competencias directas en estos temas y tiene que ser con la autorización de la Junta de Castilla y León la posibilidad de poder realizar convocatorias de ayudas directas a emprendedores. Hoy por hoy existen esas convocatorias de ayudas y la próxima convocatoria pública se realizará en torno a primavera, con mucho retraso con respecto a la última que se ha hecho, precisamente por esa necesidad de tener la autorización de la Junta de Castilla y León y de la disponibilidad presupuestaria del propio Ayuntamiento. Lo que no nos permite la Junta de Castilla y León, que estaba contemplado inicialmente en la ordenanza de Medina del Campo del Ayuntamiento, es el apoyo económico a empresas ya implantadas, es decir, a empresas que ya existiendo en Medina del Campo diversifiquen su actividad, generen más empleo o realicen otro tipo de inversiones. Si no conllevan la creación de una nueva empresa, no podemos ayudarlas porque la normativa regional no nos lo permite. Y eso es un tema que está encima de la mesa y que nosotros intentamos reclamar para que no sea así, porque entendemos que no tiene que ser así y que en una zona de urgente reindustrialización, como puede ser nuestro caso, y que debería de tener esa calificación, pues tendrían que tener cabida ese tipo de actuaciones. Hay un programa importante de formación y cualificación. En este punto hay que destacar la importancia de la formación profesional que tiene en nuestra comarca. Tenemos uno de los centros de formación profesional más importantes de Castilla y León. Está en fase de expansión. Está ligada esa expansión a la puesta en valor del propio Hospital Simón Ruiz, y es un espacio que está generando mucha formación especializada en ese sentido, ¿no? Y que va a apostar, está ya apostando junto al centro de adultos que está en las mismas instalaciones, también por cualificaciones, por perfiles ligados a la industria agroalimentaria como uno de los elementos que tienen que marcar la estrategia de desarrollo en un futuro, ¿no? Aquí hay una serie de actividades relacionadas con este tipo de formaciones, donde están incluidas también las formaciones que se plantean desde el propio ayuntamiento, desde el aula mentor. Hay una línea también relacionada con nuevas oportunidades de negocio para el inicio en sectores estratégicos de nuevas actividades económicas que tengan que ver con los nuevos yacimientos de empleo, con la captación de franquicias y microfranquicias, tema de agricultura, productos ecológicos, nuevas tecnologías, empleo verde, patrimonio cultural y oficios artesanos, la dinamización funcional del proyecto de las Reales Carnicerías, que estaba encuadrado en este tema, y el centro de ocio, que estaba planteado en el antiguo matadero y que ahora se traslada a otras dependencias. El tema de proyectos europeos ya lo hemos comentado, y luego hay una serie de acciones complementarias ligadas al plan de empleo, donde no nos vamos a parar porque si no me voy a extender mucho. Sí que es relevante tener en cuenta una cuestión en la que se está trabajando de forma incipiente y en la que vamos a poner en marcha una estrategia a nivel comarcal, que es el Plan Estratégico de Lucha contra la Despoblación en Medina del Campo. No estamos en una de las comarcas más afectadas en este sentido a nivel regional, pero sí que es verdad que es una tendencia que ya no solo afecta a los pequeños municipios, sino que está afectando a todas las cabeceras de comarca de Castilla y León e incluso a las ciudades grandes de nuestra comunidad autónoma. Y que además, en el caso de las cabeceras de comarca, de pequeñas ciudades como Medina del Campo, que estamos a caballo entre el mundo rural y el urbano, y eso a nivel competencial y a nivel de financiación es un tema muy complejo que nos limita en muchos casos el tema presupuestario y las posibilidades de trabajar en estas cuestiones que estamos hablando hoy. Y en ese contexto, con la colaboración de la Universidad de Valladolid y a través de uno de los proyectos europeos, se está planteando una estrategia específica que tenga que ver con esa lucha contra la despoblación. Aquí veis un poco las variables de cómo ha evolucionado la población de Medina del Campo en la última década. Y estamos hablando de medidas
que tienen que ver con el empleo, pero que tienen que ver con más cuestiones, ¿no? Estamos hablando de actividad económica y mercado laboral, pero también estamos hablando del tema del alojamiento y de la vivienda, que es un problema hoy en día serio, el acceso a la vivienda desde un punto de vista de alquileres, el tema de equipamientos y servicios, de movilidad, de gobernanza y de sensibilización de la población. En esos 6 ámbitos se están planteando de forma participada una serie de actuaciones que tienen que ver con esta lucha contra la despoblación, porque desgraciadamente nos estamos encontrando con un tema que va en paralelo a esos índices de desempleo que comentábamos anteriormente, o a la falta de impulso en sectores concretos como puede ser el tema industrial. Y es que tenemos a mucha población que trabaja aquí en el sector servicios, por ejemplo en tema de administraciones, en el propio ayuntamiento, en el hospital comarcal, en los institutos, en Hacienda, en los juzgados, en la seguridad social. Hay muchísima población que trabaja en Medina del Campo, pero no vive en Medina del Campo. Vive en Valladolid, en el entorno de Valladolid, en Salamanca e incluso en Madrid. Y eso es porque, aparte del tema del desempleo y de la generación de actividades, es porque hacen falta más cosas para que esas personas, que además tienen un poder adquisitivo interesante, no vivan en Medina del Campo. No estamos hablando de 50, de 100 personas, estamos hablando de más de 500 personas. Y eso quiere decir que genera problemas de despoblación y de actividad económica, que para el tema comercial y de servicios es clave. Entonces, en esa línea es donde se están marcando también actuaciones, ¿no?, en ese sentido.